Dios les bendiga a todos, amigos, hermanos, hermanas. Una vez más sean bienvenidos a su canal de evangelismo. Esta tarde, hermanos, vamos a compartir otro mensaje de salvación y como pueden ustedes ver, ahí hay una tablilla donde hay unas imágenes y el título que dice el Todopoderoso y los poderosos, ¿sí? Entonces vamos a ver que aquí hay dos grupos, ¿sí? En esta tablilla hay dos grupos. Uno es el Todopoderoso y los poderosos. Y cada grupo tiene un objetivo diferente, ¿sí? Entonces vamos a ver que aquí cada grupo tiene un objetivo diferente. Entonces, en el grupo de Jesús, el grupo del Todopoderoso, el objetivo de Jesús es dar el mensaje de salvación para que ningún hombre se pierda y todos procedan al arrepentimiento. Y el objetivo del otro grupo, de los poderosos, ¿sí? Que este grupo, como ustedes pueden ver, está formado por, ahí hay unas imágenes, por Satanás, por los demonios, por el anticristo y por una imagen del Papa. El objetivo de este grupo es contradecir la doctrina de Dios y de Jesucristo para confundir y cegar el entendimiento de los hombres, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo es que esto que nosotros les estamos complaciendo, les estamos compartiendo, cuál es la doctrina que siempre se está contradiciendo, o la doctrina que se contradice. Y yo quiero decirle que de este grupo de los poderosos, ¿sí? Todo esto se derivó, toda esta batalla entre Jesús y todos estos seres creados, se dio después de que todos estos cuatro, o todos estos que están en las imágenes, todos estos seres, desobedecieron el mandamiento de Dios. Y cuando ellos desobedecen el mandamiento de Dios, como sabemos que en diferente tiempo, Satanás, los demonios, el anticristo, en diferente tiempo desobedecieron el mandamiento de Dios y por lo cual fueron desechados de la gloria de Dios por desobedecer los mandamientos. A partir de ahí, pues el hombre también, el hombre después de que estos desobedecieron a Dios, después de que estos desobedecieron el mandamiento, como sabemos el hombre también desobedeció el mandamiento de Dios. Ya lo hemos hablado desde un principio, cuando Adán desobedeció a Dios, pues Adán fue separado de la gloria de Dios. Y a partir de ahí, pues todos estos seres, lo que es Satanás y los demonios, todos estos, pues ellos ya no tuvieron una oportunidad, ya no tuvieron otra oportunidad de poder reconciliaros con Dios. Entonces, como no tuvieron otra oportunidad, pues se volvieron enemigos de Dios. Pero al hombre, por el gran amor, por el gran amor que hay en Jesús, por su grande misericordia, por su grande compasión que Dios ha tenido para con el hombre, ¿sí? Dios tuvo la misericordia de que solo al hombre se le diera una oportunidad de reconciliarse con Dios. Entonces Dios tuvo que usar formas, ¿sí? Dios tuvo que usar formas para que pudieran redimir al hombre. Y vamos a ver qué es lo que Dios hizo desde que Adán se desvió y desde que después de Adán todos los hombres, cómo es que toda la humanidad
quedó desamparada, quedó abandonada. Entonces, Dios siempre ha usado mensajes, medios para reconciliar al hombre con Dios. Y vamos a ver ahí en Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 y 2, donde dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, nosotros tenemos que sentirnos dichosos, tenemos que sentir bienaventurados de que en las generaciones pasadas Dios les envió profetas, ¿sí? Como dice el texto, Dios les envió profetas, pero ahora, en esta generación, desde nuestra generación, a Dios le plació enviarnos a su Hijo. Es una dicha que Él nos haya enviado a su Hijo Jesús a dar el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza. Y qué dichosos fue la humanidad de que Dios haya enviado a su Hijo a esta tierra. Entonces, así como a los profetas del pasado, de las generaciones pasadas, como da testimonio la palabra de Dios, así como a los profetas, estos mismos seres de los cuales hemos visto en las imágenes, estos mismos seres se ocuparon de contradecir la doctrina de los profetas. Y no solamente se encargaron de contradecir la doctrina de los profetas, sino hasta los mataron. Porque la palabra de Dios da testimonio de eso. De que ellos también no solamente contradijeron a los profetas, sino que también los mataron. Entonces vamos a ver cómo es que el enemigo se ha encargado, todos estos seres se han encargado siempre de contradecir la palabra de Dios. Y como ya hemos dicho, todo esto lo han hecho por el propósito que ya hemos mencionado. Entonces vamos ahí a ver la doctrina de Jesús, o sea, lo que Jesús habla y cómo es que estos seres se encargan de contradecir la palabra. Dice, porque ahí en San Juan 3, 34, 36 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí estamos comenzando a ver el mensaje de Jesús, cuando Jesús por primera vez hace 2000 años empezó a dar el mensaje a la humanidad, el propósito de su venida. Y ahí mismo seguimos escuchando el mensaje de Jesús en San Juan 3:17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En San Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí el Señor nos está hablando el santo mensaje que su Padre le envió a hablar, ¿sí? Y usted se va a dar cuenta ahí mismo que ese es el mensaje de Jesús, es el mensaje de esperanza para la humanidad. Y en San Juan 6:47 dice, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Sí? Ahí Jesús empieza, tiene vida eterna. Y en San Juan 11, 25, 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahí hemos escuchado cuál es el propósito de Jesús. El propósito de Jesús es que nadie se pierda. O sea, porque lo que Jesús vino a decir, lo que está escrito en la palabra de Dios, eso es una realidad. Eso no puede pasar por alto, eso no puede dejar de ser.
eso tiene cumplimiento. Por eso Jesús tuvo que venir a esta tierra para dar esta palabra, para dar este mensaje. Entonces, este es el propósito de Jesús. Pero vemos que desde que Jesús vino, estos seres que usted ha visto o que usted mira en la tablilla, estamos hablando de estos seres, que lo único que hacen es ocuparse en contradecir la doctrina de Cristo y de Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos, para que usted vea, vamos a ver unos ejemplos de cómo es que esto es una verdad. Que esto es una verdad y que no podemos evitarla. Y vamos a ver ahí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, del 1 al 13. Y vamos a ver aquí cómo desde que Jesús vino a esta tierra, ¿sí?, usted se va a dar cuenta que ahí es donde comenzó todo el tiempo de la labor de Cristo, una labor maravillosa, una labor de amor, una labor de mucha misericordia, de que Jesús, Él teniendo su gloria, Él teniendo su trono, pero Él sabiendo la situación del hombre, Él sabiendo el destino del hombre, Jesús tuvo que hacer lo que nosotros conocemos, venir y darle el mensaje al hombre y decirle al hombre que todos estos seres no tuvieron una oportunidad, pero que el hombre tiene que sentirse dichoso, se tiene que sentir bienaventurado de que Dios le haya dado otra oportunidad, de no condenarlo directamente a una condenación eterna sin Dios y sin esperanza, sino que Jesús les está dando otra oportunidad, como hemos leído en la doctrina de Jesús. Entonces veamos ahí que dice Lucas 4, dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volviendo del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Y pasados estos tuvo hambre. Entonces Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ahí nosotros ya hemos leído lo que dice San Juan 3:17, que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí el diablo, o aquí Satanás, está contradiciendo lo que está escrito en la doctrina de Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, y Satanás contradice, dice: si eres. O sea, está tratando de atacar la mente del Señor, está tratando de poder desvanecer esa verdad en la mente de Cristo, y le dice: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. Jesús es hijo de Dios. Las escrituras dicen que Jesús es el Hijo de Dios, y si la palabra de Dios lo dice, que Jesús es el Hijo de Dios, es verdad. Pero usted está viendo ahí la contradicción. Y es lo que hoy el enemigo hace, que cuando usted escuche este mensaje, cuando usted escuche la palabra de Dios, el enemigo va a tratar de contradecir todo lo que está en la palabra de Dios, todo lo que ha entrado en su corazón. Cuando usted escuche el mensaje de Dios, cuando tú escuches el mensaje de salvación, el enemigo siempre va a tratar de contradecir lo que ha entrado a tu corazón, lo que ha entrado a tu pensamiento. Y Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Pues si tú me adorares, todos serán tuyos. Y Jesús le dice: porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que solamente Jesús le está diciendo que la palabra de Dios dice que solamente a Dios
se le tiene que adorar y servir, y que fuera de Dios a nadie se le tiene que adorar, a nadie se le tiene que servir. Y Satanás contradice la palabra, queriendo darle todos los reinos de la tierra, dándole todos los reinos, entregándole, diciéndole a Jesús: mira, te entrego todas las almas, tú póstrate, adórame, yo te entrego todas las almas, yo te doy todas las almas, y así tú ya no vas a ir a la cruz. Así tú ya no vas a morir por ello, yo te entrego todo, solamente lo único que necesitas es adorarme. Pero sabemos que eso no era posible porque él estaba contradiciendo la doctrina de Cristo. Sabemos que si Jesús hubiera cedido a su voluntad de Satanás, si él hubiera cedido a su petición de él, entonces Jesús no hubiera hecho la voluntad de Dios, no hubiera hecho la voluntad de su Padre. Y por eso Jesús le dice: no, es que tú contradices la Escritura, porque la Escritura dice que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Entonces le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará para que te guarden, y en las manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí estamos nuevamente viendo cómo este ser le vuelve a contradecir a Jesús y le dice: si eres el Hijo de Dios, pues si él ya sabe. El enemigo, Satanás, ya sabe, el enemigo de nuestras almas, él ya sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, y por eso Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios, porque Dios ha enviado sus ángeles para que nos guarden, para que nos cuiden, pero no para hacer acciones diferentes a lo que está escrito en su santa palabra. Y ahí vemos cómo es que la palabra de Dios da testimonio que la obra de este ser solamente es contradecir la doctrina de Cristo. Y vamos a ver cómo no nomás es contradecir la doctrina de Cristo, siempre ha contradecido la doctrina de Dios. Y quiero llevarlos ahí al libro de Génesis capítulo 3. Para que ustedes vean que si nosotros damos lugar, o si nosotros hemos escuchado la palabra, si tú has escuchado algún día el mensaje de Jesús, el mensaje de salvación, y lo has escuchado y no has decidido a Jesús, porque has aceptado las palabras del enemigo, o has hecho lo que un día hizo Eva. Vamos a ver lo que hizo Eva. Cuando Dios le está dando el mensaje, cuando Dios le está diciendo, le está dando el mandamiento, le está dando el mandamiento y le está diciendo que no tendría que dar lugar a ningún pensamiento. Y vamos a ver ahí lo que dice Génesis 3, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está la contradicción de este ser, de este enemigo de nuestras almas. Ahí está la contradicción. Si Dios le dijo a la mujer que en el momento que comiera del árbol de la ciencia y del bien y del mal que estaba en medio del huerto, en el momento que ellos comieran, ellos iban a morir.
Ellos iban a perder esa esencia de que Dios les había dado, esa esencia de justicia, esa esencia de santidad, esa esencia de justicia que los mantenía cerca de Dios, que los mantenía en el huerto del Edén, que los mantenía en ese cuerpo a imagen de Dios, que los mantenía siendo agradables delante de Dios, que los mantenía cerca de Dios. La mujer, Dios le dijo, en ese momento que ustedes coman de ese huerto, ustedes van a morir. Pero el enemigo de nuestras almas viene y les dice, no, no. Pero nosotros sabemos que Eva dio lugar. Eva dio lugar, le dio lugar a la mentira. Le dio el lugar a la mentira del enemigo y lo único que hizo fue traer consecuencias sobre su propia vida. Porque nosotros debemos de saber algo, que todo lo que nosotros hagamos en contra de la doctrina de Cristo, que todo lo que nosotros desobedezcamos de lo que está escrito, siempre traerá consecuencias sobre nosotros, siempre perjudicará al ser humano. Porque a Dios, esta desobediencia de Eva, a Dios no le causó ningún daño, a Dios no le causó nada. Y ahí hemos visto cómo ahí está obrando, ahí están obrando este grupo de seres invisibles, ahí están obrando. Pero también vemos que esos demonios de los que usted está viendo en la tablilla, ahí vamos a ir dando cuáles son las contradicciones de todos estos. Ya hemos visto actuar al enemigo contradiciendo la doctrina de Cristo, pero hoy vamos a ver también, vamos a darle el segundo paso a cómo los demonios también actúan, porque estos también actúan en contra de la doctrina de Cristo. Y quiero llevarlos ahí a Lucas 4:18, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los cautivos. Esto es la esencia de Jesús. Jesús estaba, el Espíritu del Señor reposaba sobre Jesús, porque Jesús es santo, porque Jesús es justo, porque Jesús es bueno. Esta era la esencia de Jesús. Pero ¿qué hicieron estos demonios? Tratar de contradecir esa esencia de Cristo. Trataron de perjudicar la imagen de Jesús, trataron de confundir a la gente, de que vieran a Jesús que era cualquier ser, que era cualquier hombre. Y cuando Jesús andaba haciendo las buenas obras, predicando el Evangelio, sanando enfermos, como hemos leído lo que dice la palabra de Dios ahí en Lucas 4:18. Dice que estos demonios trataban de contradecir la doctrina de Cristo, trataban de contradecir la obra de Dios. Fíjate cómo es posible que no solamente contradecían la doctrina de Cristo, sino que también contradecían la obra de Dios. También contradecían la doctrina de Dios, contradecían la obra de Dios, porque mira lo que dicen ahí en Mateo 12:24. Mas los fariseos al oír le decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y en Marcos 3:22 dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú, que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. ¿Sí te das cuenta? ¿Sí te das cuenta cómo más y más y más y más se van multiplicando estos seres? Primero fue Satanás. En el principio de la creación, después de que Adán, después de que contradice la palabra de Dios, cómo va en aumento, y cómo después ya se involucran también los demonios para contradecir no solamente la doctrina de Cristo, sino también contradecir
la obra de Dios, porque dice, no, este ya no echa a los demonios por poder de Dios. Este ya no echa a los demonios por la unción que hay sobre él. Este ya no echa a los demonios porque es hijo de Dios. No, ya están demeritando la obra de Dios, ya están contradiciendo el poder de Dios, y ahora dice, no, este lo echa por el príncipe de los demonios, por Belcebú echa fuera a los demonios, y eso no es verdad. Porque la palabra de Dios está dando testimonio que el Espíritu de Dios está sobre Jesús, y por el poder de Dios y por el poder del Espíritu Santo y por la unción que hay sobre Jesús y por la justicia y por la santidad que hay en Jesús y por ser el Hijo de Dios, Jesús tenía todo el poder de echar fuera demonios, pero estos contradecían la obra de Dios. Y ahí vemos que poco a poco, generación tras generación, se van juntando todos los seres que son enemigos de Dios, todos los seres que son enemigos de Cristo, que son enemigos de la palabra de Dios, cada día se van sumando. Y ya pudimos ver ahí la obra de Satanás, ya pudimos ver la obra de los demonios, pero también vemos que también poco a poco se irá involucrando más. Otro contradictor, otro enemigo de la verdad, otro enemigo de la palabra, otro enemigo de las almas de los seres humanos, otro enemigo de Cristo, otro enemigo de Dios, que se involucrará con los demonios, que se involucrará con Satanás. ¿Para qué? Para contradecir la doctrina de Cristo, para contradecir la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo es que Jesús da testimonio, y la palabra de Dios es verdad, porque Jesús nos fue dando testimonio que poco a poco se iban a ir sumando todos estos seres en contra de Cristo, en contra de su palabra, en contra de todos aquellos que compartan la palabra de Dios, todos aquellos que compartan el verdadero evangelio. Todos estos enemigos se irán sumando. Y Jesús también dijo que se iba a sumar en contra de su doctrina, y que en contra de él se iba a sumar también el anticristo. Y ahí en Marcos 13:6, Jesús empezó a dar testimonio de este ser, que este ser también se iba a sumar en contra de Jesús. Y Jesús dijo ahí en Marcos 3:6, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y Lucas 21:8, él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Pero estos seres ahí están ya sumándose contra la doctrina de Jesús. Y quizás podamos ser repetitivos, pero queremos que este mensaje quede claro. Que este mensaje, veamos que todo esto, todos estos seres no son amigos de Dios, no son colaboradores de Dios, son enemigos de Dios, son enemigos de la doctrina, son enemigos de la palabra, son enemigos de los santos, son enemigos de los cristianos. Pero también, hermanos, vamos a seguir ahí adelante con este mismo grupo de que ahí está en la tablilla. Veamos otros de los hombres que se han sumado para contradecir la doctrina de Cristo. Y otros de los que se han sumado para unirse con estos grupos, porque estos tienen poder. Todos estos seres que usted ve en la tablilla, estos 4 seres, tienen poder. Son poderosos. Y también otro de los que se ha sumado en contra de la doctrina de Cristo es el hombre. El hombre también. Y como podemos ver aquí en esa tablilla, ahí usted puede ver el Papa. El Papa es un hombre que contradice a Jesús, que contradice la doctrina de Cristo. Por ahí hay un video donde él habla de una mujer, de lo que habla el evangelio de la mujer adúltera, cuando se la llevaron a Jesús y Jesús estaba ahí escribiendo en tierra. Él en un video dijo que Jesús era un tonto,
que Jesús era un inmundo y que Jesús era un alcahuete. Para que usted vea que el hombre es también enemigo de la doctrina de Cristo. Porque Jesús no condenó a esa mujer, porque Jesús dijo que Él no venía. Porque no me envió Dios al mundo a perder las almas de los hombres. Dios no envió a Jesús al mundo a perder las almas de los hombres. Y vemos ahí que se suman más y más y más. Y no solamente este hombre, hay cientos y cientos de religiones, cientos de grupos, cientos de doctrinas, que cualquier doctrina fuera del Evangelio cualquier doctrina fuera del Evangelio solamente contradice la palabra de Dios. Y podemos ver, por ejemplo, vamos a ver algunas partes de cómo el hombre también ha sido colaborador, también se ha unido con estos seres. Cuando no sabiendo que el hombre necesita de Jesús, el hombre necesita de la obra de la cruz para poder ser redimido. El hombre debe de entender que todos estos seres que nosotros hemos visto, ellos ya no tienen oportunidad. Ellos ya no tienen una oportunidad de arrepentirse, ya no tienen una oportunidad de que Dios les dé una oportunidad, que Dios les dé perdón, ya no. El hombre debe de entender que nosotros sí, que el ser humano tiene una oportunidad, pero no siguen torciendo las Escrituras, siguen contradiciendo las Escrituras. Y quizás algunos de ustedes profesen, o no sé, la religión que tú profeses, tú te vas a dar cuenta cómo estos hombres, o este hombre que es el Papa, que representa una iglesia, o representa una iglesia, o que representa un reino aquí en esta tierra, dice ahí en Lucas 2:21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Después de que Jesús nació, Jesús dice la palabra de Dios que todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Todo ser humano que nace es santo. Y por eso, como todo niño que nace es santo, la palabra de Dios nos manda que solamente tienen que ser presentados delante del Señor, como fue Jesús presentado en el templo por Simeón. Pero hoy vemos que contradicen la Escritura, y hay muchas religiones que bautizan a los niños, que bautizan a los recién nacidos. Ahí están contradiciendo la doctrina de Cristo, ahí están contradiciendo la doctrina de Dios. Y sé que muchos pueden argumentar que lo que hacen es bíblico, que lo que hacen tiene fundamento bíblico, y ellos lo único que van a hacer es argumentar, pero sabemos que todo lo que puedan decir simplemente es que se está contradiciendo la doctrina de Cristo. Entonces nosotros sabemos que la doctrina de Cristo prohíbe bautizar a los pequeños. Y también la palabra de Dios dice, también ahí en Hechos 4:12, dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí está. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que solo Jesús es el único que puede salvar las almas, que es el único que puede reconciliar al hombre con Dios, que es el único que puede,
que es el único que puede llevar a la vida eterna, que es el único que puede dar un lugar en el reino de los cielos. Pero ¿qué dicen los hombres? ¿Qué dicen estos hombres? Que no, que también María, que también la corte de todos los santos, cualquiera que sea el santo, cualquiera que profesen, cualquier religión que profeses, te dicen que todos vamos a ir al cielo, que no necesitas a Jesús, que no necesitas el Evangelio, que no necesitas la sangre de Cristo, que todos vamos al reino de los cielos, que solo basta morir, para ir al cielo, para ir al reino de los cielos. Eso no es verdad. Necesitamos a Cristo para que podamos entrar a la vida eterna. Necesitamos a Cristo para heredar el reino de los cielos. Pero ¿qué hacen estos hombres? Contradecir la palabra de Dios, decir que eso no es verdad, que Dios es amoroso, que Dios es compasivo y que Dios no va a castigar a nadie y que Dios no va a mandar a nadie al infierno. Eso no es verdad. Lo que está escrito es lo que va a permanecer. Y también vemos cómo dice ahí la palabra de Dios en Hebreos 10:4. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Qué dice? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Sí entiendes esto? No hay nada que lo pueda borrar. No hay ningún rito. No hay ningún rito. No hay ningún ingrediente. Aquí la palabra de Dios está dando testimonio que lo que puedas usar, sea lo que sea un rito, sea un objeto, nada puede borrar los pecados. Y ahí en Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No se pueden borrar los pecados con nada. Los pecados no se pueden borrar simplemente porque muramos. Muriéndonos no se borran los pecados. Necesitamos la sangre de Jesús para que esos pecados sean borrados. Porque los pecados son muy penetrantes en el alma del ser humano. Así como la muerte de Cristo fue tan cruel y tan despiadadamente que no tuvo compasión. Así como la muerte de Cristo en la cruz del Calvario que fue tan despiadada y tan cruel y que no hubo compasión por él. Así, de ese nivel es el pecado del hombre. Que no hay nada que lo pueda borrar, que no hay nada que lo pueda quitar, que no hay hombre, que no hay santo, que no hay poder que lo pueda quitar. Solo la palabra de Dios dice que con la sangre de Jesús. Pero ¿qué hacen muchas religiones? ¿Qué hacen muchos líderes? ¿Qué hacen? Contradiciendo la Escritura, contradiciendo la obra de Jesús, contradiciendo que no solo por el sacrificio de Jesús se quitan los pecados, que también con rezar, que también con portarse bien, que también con hacer buenas obras se pueden borrar los pecados, que también se puede llegar al cielo de esa manera. No, eso es contradecir la Escritura, porque la palabra de Dios dice que solamente por la sangre de Jesús somos lavados de nuestros pecados. ¿Te das cuenta ahí? Ya hemos visto cómo todos estos contradicen. Y ya hemos visto cuál es el propósito de estos. ¿Sabes cuál es el propósito de estos? Ahí como dice la palabra de Dios en 2 Corintios 2:4. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Todo esto lo hacen para que tú no puedas ver que el Evangelio es la única verdad, que es el único camino para llegar a Cristo. Pero también
Pero también hay otro grupo, aparte de estos, hay otro grupo también. Hay otros que dicen hablar del Evangelio, pero también contradicen la doctrina de Cristo, y estos son los pastores del nuevo Evangelio. A esos pastores del nuevo Evangelio que Jesús nos envió solamente a predicar el Evangelio. Y mire lo que Jesús nos dejó. Nosotros es lo único que tenemos que hacer para todos aquellos que conocen de Cristo, para todos aquellos que han hablado de Cristo y que hoy por una o por otro medio se han convertido a Cristo. Nosotros, Jesús nos ha dicho y nos ha dejado claro, y Él nos dijo y le dijo a sus discípulos. Ahí en Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahí está el mandamiento. Ahí está lo único que se puede predicar. Nosotros no podemos predicar, ¿sí? No podemos predicar fuera de la palabra de Dios, no podemos predicar solo el Evangelio. Y ahí en Lucas 8:1 Jesús dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. ¿Qué es lo único que hacía Jesús? ¿Qué es lo que hablan los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Solo hablan de puro predicar el Evangelio. Pero hoy vemos que muchos de estos predicadores contradicen la doctrina. Hay muchos que contradicen la doctrina y andan predicando fantasías, andan predicando payasadas, andan haciendo circo. Pero eso no es lo que el Señor nos envió. El Señor solamente nos envió a hablar el Evangelio, porque todos aquellos que conocen del Evangelio, estos pastores del nuevo Evangelio que predican la prosperidad, que predican el apostolado, que predican los pactos, que predican las promesas, que predican la palabra del decretar, que tú decreta y tendrás todas las cosas, todos aquellos que predican psicología bíblica, deben de entender que lo que nosotros debemos, los que ya sabemos del Evangelio, sabemos que esto es serio. Sabemos que lo que está escrito es una realidad, que como dice Hebreos 9:28, como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso es lo que dice Hebreos 9:27. Es algo serio. O sea, nosotros ya no tenemos que perder el tiempo predicando, esos predicadores que predican todas estas doctrinas, ya no tenemos que perder el tiempo. Ya no es tiempo de estar haciendo payasadas, como esas payasadas que hacen estos hombres como Dante Hebel, como Benny Hinn, como Kais Luna, como Guillermo Maldonado, que hacen puro circo. Cuando ellos saben que esto es serio, cuando ellos saben que esto es una realidad, que no necesitamos. Muchos se mofan, como Dante Hebel, que se mofa de los predicadores, que se mofa del rapto, que se mofa de la venida de Cristo. ¿Qué importa que todavía, qué interesa que todavía no se haya dado el rapto, si se da o no se da, si viene la venida de Jesús o no viene Jesús? Si el problema no está en el rapto, el problema no está en la venida de Cristo, el problema es que el hombre se muera hoy. Y cuando el hombre se muere, cuando el hombre deja de existir en este mundo, entonces ya se le vino el rapto, ya se le vino la venida de Cristo, ya se le vinieron todas las plagas del Apocalipsis, porque murió sin Cristo y sin Dios y sin esperanza. ¿Para qué sirve? ¿Para qué seguir haciendo tanta payasada? Pero dice la palabra de Dios que todos estos pastores que predican el nuevo evangelio, dice ahí en Filipenses 3, 18, 19, porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahí está. Todos estos que predican el falso evangelio,
Todos estos que hacen todas estas payasadas para atraer a la gente a sus templos, todo esto que lo hacen solamente por un negocio terrenal. Ellos saben que ese no es el evangelio. Ellos saben, pero se han unido también en contra de Jesús, se han unido en contra de la doctrina de Dios, solamente para cumplir sus propios deseos. Todos aquellos que forman parte de estos grupos, que forman parte de estas iglesias, ustedes deben de reclamar que en las iglesias solo se debe de predicar de Jesucristo, de Jesús crucificado y resucitado. Porque esto es serio. Porque nosotros tenemos que atender la palabra de Jesús, tenemos que atender la palabra de Jesús, y la palabra de Jesús no se puede contradecir, porque esta es una realidad. Esto es serio. Esto es serio. Y no importa cuánto te puedas molestar, no importa cuánto puedas debatir. Contra la palabra de Dios no se puede debatir, porque todo lo que hemos hablado hoy es una realidad. Y mira lo que dijo Jesús. Jesús lo dijo. Ahí en Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Sí, que esto está saliendo de la boca de Jesús, y está diciendo que todos aquellos que quieran lo fácil, todos aquellos que quieran seguir haciendo su voluntad, Jesús les dice: no, ustedes tienen que entrar por la puerta estrecha. Y también ahí mismo en Mateo 7:14 Jesús dice: porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que llevan a la vida, y pocos son los que la hallan. Si esto sale de la boca de Jesús, todo lo que está escrito es verdad. Yo invito a todos aquellos que de alguna manera han escuchado este mensaje, yo te invito, todos aquellos que han escuchado el mensaje, yo te invito, que si tú perteneces a una religión, cualquiera que sea, yo te invito a que no vayas y corras con tu pastor, vayas y corras con tu líder religioso. Yo quiero que vayas y corras a la palabra. Yo quiero que corras a la palabra y digas: yo quiero ver si esto, lo que se dice, es verdad. Yo quiero ver lo que se predica en mi iglesia, lo que predica mi sacerdote, lo que predica mi pastor, lo que predica mi líder espiritual. Yo quiero ver si realmente está escrito en la doctrina de Dios y de Cristo. Y ahí tú vas a encontrar la verdad. Y yo de verdad te pido que entregues tu vida a Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Rinde tu vida a Jesús. Si es tan fácil solamente de decirle ahí donde tú estás en tu corazón, dile: Jesús, yo quiero entrar por la puerta estrecha. Yo quiero entrar por el camino angosto. Porque sé que solo tú puedes redimirme del pecado con tu sangre, y solo tú puedes llevarme a la vida eterna. Y Jesús entrará a tu corazón, entrará a tu vida, entrará a tu pensamiento. Yo en esta tarde quiero decirles que este ha sido el mensaje de hoy. Quiero pedirte a ti que has llegado hasta lo último del mensaje, te pido que te suscribas. Pero también
te pido que compartas este mensaje. Compártelo con un amigo, compártelo con un compañero, para que este mensaje pueda correr, pueda llegar. No te olvides de suscribirte. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima semana. Muchas bendiciones.